elegir y ser elegido. Muy bien, la pregunta es aquí. En el derecho a ser elegido, este derecho se restringe, se limita por tres causales importantes. ¿Cuáles son esas causales para que un ciudadano pierda el derecho a ser elegido? ¿Mm? A ser candidato, a participar de los procesos electorales. ¿Cuáles son esas tres causales? Empezamos a la una, a las dos y a las tres. Respuesta, chicos. Ya. Uno, muy bien. Ah, qué bueno. Los chicos de biomédica están que repasan. Muy bien, excelente, muchachos. Lo único que quiero es que te quede la información, por eso te pregunto, ¿ya? Primera, te dice por resolución judicial de interdicción. ¿Qué quiere decir? Una persona con problemas mentales no puede ser candidata. Siguiente causal, por sentencia. ¿Dónde está la respuestita? Muy bien. Por sentencia con pena privativa de su libertad. Esta sea condicional o efectiva. Y la última, por sentencia de, vamos a revisar nuestra participación. Muy bien. Por sentencia, por inhabilitación de derechos políticos. Y para que no te olvides esta parte del tema, yo te expliqué y te puse un ejemplo de Vladimir Cerrón, ¿no? Cómo es que Vladimir Cerrón ha perdido prácticamente este derecho a ser elegido. Sin embargo, la señora Keiko puede participar abiertamente durante 3 procesos ya consecutivos para la presidencia del Perú, teniendo más de 100 procesos, ¿no? Y el señor Vladimir probablemente tenga 3, 2, 1, no sé. Lo cierto es que tiene menos, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque la señora Keiko no está sentenciada, no ha recibido alguna sentencia, mientras el señor Vladimir sí. Esa es la diferencia. En todo caso, les decía que se debe presentar una iniciativa legislativa para que la lluvia moje a todos, pues muchachos, ¿no? Es decir, tanto candidatos que están en procesos de investigación y sentenciados no deberían de participar. ¿Sí o no? Eso sería lo correcto, la igualdad. Bien, jovencito, siguiente pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para una iniciativa de la iniciativa legislativa? ¿Ah? ¿Cuáles son los 3 requisitos? Yo empiezo con la primera palabra y tú completas. ¿Qué te parece? Para que te recuerdes, ¿ya? Número 1, la presentación del, ¿de quién? Presentación del o de los, acuérdate, estoy preguntando a todos. Presentación del, ¿de quién? Muy bien, a la primera respuesta yo avanzo, ¿ya? La presentación del promotor o promotores de la iniciativa legislativa, es decir, aquel ciudadano que tomó la iniciativa para poder elaborar o presentar esta iniciativa, ¿no? Entonces, acreditado por un acta de acuerdo con su DNI respectivo. Siguiente requisito, presentación del, completa. Presentación ¿del qué? ¿Qué sigue como requisitos de una iniciativa legislativa? Muy bien, presentación del proyecto de ley MIS sobre una materia, sobre un asunto público que debes tener consistencia, pertinencia, bien articulado, bien redactado. Muy bien. Siguiente requisito. ¿Qué se necesita? Presentación ¿de las qué? Muy bien. Excelente, muchachos. Entonces, presentación de las firmas, que es el 0,3%. ¿Listo? Siguiente pregunta. Para una iniciativa de la reforma constitucional, ¿serán los mismos requisitos? Claro que tú me vas a decir, sí, sí, son los mismos requisitos. Solo que en la presentación del proyecto, como es una iniciativa de la reforma de la Constitución, entonces podemos deducir que es una materia normativa. No es sobre cualquier asunto, es una materia normativa. Por lo tanto, en la redacción, en la sustentación del proyecto de ley, tiene que estar bien argumentado, dar a conocer los motivos de la reforma constitucional. Debe de darse a conocer si hay ventajas o desventajas para la población. Un análisis del beneficio de la ley, ¿no? Costo y beneficio. Y debe estar bien estructurado, ordenado en títulos, capítulos y artículos.
Esa es la única, de repente, bueno, no diferencia tanto así, donde se debe de argumentar en el texto, ¿ya? Y lo mismo es su presentación del promotor y la presentación del 0,3% también de firmas. ¿Listo? Muy bien. Eh, Siguiente pregunta. A ver, cuando una iniciativa legislativa es aprobada, ya es aprobada por el Congreso y se convierte en ley, ¿sí? La ley, la ley aprobada, ¿ya? ¿Quién promulga la ley? ¿Quién promulga? Una, dos, tres. ¿Quién promulga la ley aprobada por el Congreso, muchachos? ¿Quién? Muy bien, Miss, el presidente de la República. Ah, vamos a suponer que el presidente de la República se ausentó, viajó, no volvió, o no vuelve, o está con COVID, o de pronto, ¿qué más? Se fugó, no sé. Entonces, ¿quién lo va a promulgar en lugar del presidente, sabiendo que esa ley es de mucha urgencia? Bien, ¿quién? Muy bien, el presidente del Congreso. Y si es que el presidente, en este caso la señora presidenta del Congreso, está ausente, ¿quién la va a promulgar? ¿Quién la va a promulgar? ¿Quién, ah? Alguien que está permanentemente, ya le dije la palabra, ¿no? Ya, ¿quién o quién es? Muy bien, la Comisión Permanente del Congreso. Ese es el procedimiento, ¿ya? Luego, una vez que, pero si no hay ninguna opción, bueno, ninguna situación así, el presidente la puede promulgar, luego pasa al apoyo del 66 votos, de los 66 votos, y entra en vigencia, ¿no? Al día siguiente de su promulgación y es publicada en el diario oficial El Peruano, ¿sí? Ya, muy bien, chicos. Otra pregunta. Bien, vamos a ver sobre el procedimiento, ¿ya? El procedimiento de la iniciativa de la reforma constitucional. Igual, tú vas a completar lo que yo voy a decir. Iniciativa del procedimiento, es decir, cómo empiezo y cómo termino para poder presentar una iniciativa de la reforma de la Constitución. Entonces, el primer paso es presentarla. ¿Qué presentamos? A ver, completa tú. Presentación de la, al toque. Ya, muy bien. Presentación de la solicitud, ¿no? Con el nombre del promotor, su DNI, el acta de acuerdo, bueno, su domicilio dando a conocer, ¿sí? Entonces presenta la solicitud y tú ya sabes a quién, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Listo, se presenta la solicitud, se adjunta las firmas, obviamente, el 0,3% de las firmas, y se presenta el proyecto de ley, el texto del proyecto de ley, y todo en un CD que nos dice, ¿no? Luego es remitido al secretario del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Listo? Si hay alguna observación, le da 30 días para que levante esa observación. Luego el Jurado Nacional de Elecciones lo va a remitir a RENIEC, ¿cierto? ¿Por qué lo va a remitir a RENIEC? ¿Por qué no se va directo al Congreso? Si ya está ok, supuestamente, ¿no? ¿Por qué razón? Muy bien, porque RENIEC va a verificar si esas firmas son falsas o son verdaderas, porque RENIEC tiene toda nuestra información, huella digital, firma y todo eso, ¿no? Muy bien, entonces RENIEC cumple esa función y nuevamente lo da al Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones emite una resolución que todo está ok y recién pasa al debate del Congreso. Ese es el procedimiento. ¿Listo? Muy bien, la pregunta es, ¿en un referéndum, en el procedimiento para un referéndum, es la misma secuencia? Claro que sí, es la misma secuencia, es el mismo procedimiento, pero solamente va a cambiar en algo. Dime, ¿en qué cambia? Procedimiento con una iniciativa de la reforma constitucional que acabo de explicarte o hacerte recordar, y con la iniciativa, no iniciativa, en este caso sería la consulta popular, el referéndum. ¿En qué va a variar? Muy bien, en las firmas. Muy bien, Grace. Entonces, ya no será el 0,3% como en la iniciativa de la legislativa, como en la iniciativa de la reforma constitucional, sino que va a ser el 10%, ¿ya? Y el proyecto de ley, pues no se le va a llamar texto del proyecto de ley. Como es un referéndum, se le va a llamar la propuesta. Esa es la diferencia. Muy bien, la última pregunta. Para aprobar un proyecto de ley,
el Congreso va a aprobar un proyecto de ley, ¿sí? Hay dos caminos para aprobar una ley. El primer camino te dice que presentado el proyecto de ley se debate y luego se aprueba con el 50% más uno de congresistas, que es igual a 66 votos. Una vez que se apruebe, pasa a referéndum para la ratificación de la aprobación de esa ley. Pasa a consulta popular. Pero el otro camino, ¿cuál es? ¿Cuál es el otro camino, chicos? Escribe tus palabras claves. ¿Cuál es el otro camino para que el Congreso pueda aprobar una determinada ley? ¿Ya? Uno, dos, tres. ¿Te recuerdas el otro camino? No sé, dime una palabra referente a eso, yo ya lo voy a deducir, ¿sí? Muy bien, excelente, muchachos. Con decirme 2/3 se sobreentiende. 2/3. Ya. Entonces, ¿qué significa esto? Que el otro camino para aprobar una ley es cuando el Congreso ya puede omitir, ¿no? Puede omitir el referéndum, ¿no? Entonces ya no necesariamente tiene que ir a un referéndum. Cuando el Congreso ese proyecto de ley lo va a aprobar en dos legislaturas ordinarias de manera sucesiva, pero con la aprobación ya no solamente de 66 votos, sino 87 votos, que es igual a 2/3 del total de congresistas. Ese es el otro camino. ¿Sí? Entonces, no te olvides, ¿ya? ¿Listo? Bien, vamos a pasar entonces a desarrollar este tema y también atento a las preguntas saberes previos. Muy bien, si los mecanismos de participación son iniciativa legislativa, reforma de la Constitución y el referéndum, entonces yo te pregunto, ¿cuáles son los mecanismos de control ciudadano? ¿Ah? La palabra clave, control. ¿A qué control? ¿A quién? ¿A quiénes? ¿Por qué? ¿Cuáles son esos mecanismos? ¿Ya? Una, dos, tres. Tu respuesta. Al toque, igual. Cortos, precisos. Uno, revocatoria. Muy bien. Remoción. Muy bien. Es lo primero que rápido recordamos, ¿no? ¿Ya? Revocatoria, remoción. Faltan tres. Rendición de ¿Cuáles? cuentas. Ah, muy bien. Demanda de rendición de cuentas, señores. Ya, tres. Cuatro. Cuatro. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, señores? Ya estamos. Rendición de revocatoria, remoción, rendición de cuentas. Número cuatro. Muy bien, presupuesto participativo. Y el último, ¿cuál es? ¿Cuál es el último? ¿Mm? Muy bien, la pregunta clave. Consulta previa. ¿Listo? Entonces, es el tema del día de hoy más el tema de partidos políticos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Diferenciar cada uno de estos mecanismos de control ciudadano, diferenciarlos, cuál es el procedimiento. Y recuerda tú que aquí juega un papel muy importante los organismos del sistema electoral, ¿no? Organismos de procesos electorales. Tanto el primer organismo, el más importante, Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC y la OMP. Cada uno de ellos cumple sus funciones y participa sí o sí en todo este tema. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a empezar. Mecanismos de control ciudadano de la gestión pública, que permite un acercamiento entre la población y las autoridades a quienes nosotros hemos elegido. Todos los ciudadanos elegimos por convicción, porque tenemos confianza en el ciudadano, en el candidato, quien nos va a representar. Por lo tanto, ¿qué decimos? De que el candidato a la autoridad tiene también ese deber con la población de poder informar, de rendir cuentas, de responder a sus inquietudes, de colaborar con los asuntos públicos, ¿no? Entonces ahí va aquí de la mano población y autoridades. ¿Cuáles son esos mecanismos de control de la gestión pública? Entonces, cuando te dice gestión pública, hace referencia si la autoridad política, si el funcionario público cumple con sus funciones, realiza una buena gestión. Entonces, aquí hay un detalle. Autoridades políticas, ya sabes tú, a todos los que nosotros hemos elegido, pero los más representantes, autoridad política, presidente de la República,
el presidente regional, gobierno local. Y cuando digo funcionarios, ya pues no funcionarios, son representantes que, bueno, trabajan en diferentes instituciones públicas del Estado. No me adelanto más a decirte porque ya viene la siguiente pregunta cuando nos toque hablar de eso, ¿sí? Muy bien, entonces esos son los mecanismos de participación. Empecemos por la revocatoria. ¿Qué es una revocatoria? Seguramente tú lo has escuchado, ¿no? La alcaldesa Susana Villarán ha sido revocada en años anteriores. Hoy en la actualidad 2022 en el pueblo de tal ha sido revocado tal alcalde. Ah, ya, entonces la revocatoria nos permite a los ciudadanos dejar sin efecto el cargo de una autoridad política, ¿ya? Así como el pueblo lo ha elegido, el pueblo también lo retira. Entonces tiene ese derecho, esa participación de los ciudadanos, de sacar a las autoridades corruptas, bueno, también que más no cumples funciones, falta de ética, son inmorales, ¿no? Diferentes motivos para una revocatoria. Entonces, chicos, si te digo que la revocatoria son autoridades que el pueblo lo ha elegido por voto popular, de acuerdo a la ley 26.300, ley de la participación ciudadana y control ciudadano, hace una excepción en cuanto a las autoridades políticas. Entonces, la pregunta sería, ¿quiénes son aquellas autoridades que el pueblo ha elegido por voto popular, pero ellos no pasan a revocatoria? ¿Quiénes serán? ¿Mm? Tu respuesta. Ya, muy bien. El presidente de la República, uno. Dos, ¿quiénes más? Los congresistas. Excelente, muchachos. Entonces, como tú ya te lo sabes el tema, entonces avanzamos, ¿sí? Muy bien. La revocatoria se da a los alcaldes, pasan revocatoria a autoridades elegidas por el pueblo, alcaldes, a los alcaldes acompañan los regidores, gobiernos regionales, acompañan quienes, los consejeros regionales, ¿ya? Y también te dice de que en algunos pueblos también son elegidos por voto popular los jueces de paz. Ellos pasan a revocatorio porque el pueblo los ha elegido. Pero a mí se acaba de decir que el presidente y los congresistas menos ellos. Y a pesar que han sido elegidos por el pueblo. Ah, muy bien, ellos, bueno, es una excepción. ¿Por qué? Porque si ellos cumplen un acto inmoral o no cumplen con sus funciones, pues si el pueblo no los destituye, los va a destituir ¿quién? El mismo Congreso. ¿Por qué? Porque el presidente de la República y los congresistas son censurados, interpelados y destituidos de su cargo. Es por eso que el tema favorito para los del grupo de Fuerza Popular en el Congreso, ¿cuál es? La vacancia, y están buscando una serie de causas para vacar al presidente, para destituirlo, para dejarlo sin efecto, para dejar sin efecto su cargo, ¿ya? Entonces, ellos no pasan a revocatoria, las demás autoridades sí, ¿ya? Por voto popular. Y como es una revocatoria, una vez que la revocatoria es admitida, pues necesariamente tiene que ir a consulta popular, vote por el sí o vote por el no. ¿Cuál es el procedimiento de una revocatoria? En primer lugar, una revocatoria se tiene que presentar una solicitud, pero ojo, no al Jurado Nacional, sino a la OMPE. Miss, ¿por qué a la OMPE? Porque la OMPE le va a entregar los formatos de la revocatoria. ¿Listo? Recuérdate que la OMPE, una de sus funciones es entregar materiales, el kit de materiales, formatos, padrón de lectores, cédula de sufragios, las ánforas, de eso se encarga la OMPE. Luego se requiere las firmas del 25% de la población de una jurisdicción, ¿ya? De una circunscripción, si se quiere decir, ¿no? Y en el caso de Lima se necesita 400.000 firmas y acompañados todos insertados en un CD. Entonces, ¿qué hace RENIEC? Tú ya sabes que RENIEC verifica las firmas, ¿no? El planillón de firmas. Pero antes de ello, si antes de verificar si todo está correcto hasta aquí, entonces no hay problema. Pero si hay alguna observación, le dan 30 días para que pueda levantar esa observación. RENIEC verifica las firmas y está correcto, por lo tanto va a remitir una constancia, una certificación de esa verificación. Y luego continúas el pasito. El pasito siguiente, ¿cuál es? Es que el Jurado Nacional de Elecciones, como es el máximo representante de procesos electorales, del sistema de procesos electorales, entonces se encargará de organizar, dirigir,
¿Qué? El referendo. Se admitió, procedió la revocatoria, el siguiente paso es convocar a referendo, convocar a consulta popular y tiene exactamente 90 días para poder organizar ese referendo. Listo. Muy bien. La revocatoria de una autoridad procede cuando los habitantes, ¿no? Es decir, los electores acuden más del 50% de habitantes. Si acuden 40, 30%, simplemente no procede la consulta popular, no procede la revocatoria. Y para que gane el sí o el no, ¿qué se necesita? 50% o 50% sí de votos más uno, más un voto. Hasta un voto es importante en ese caso. La pregunta es, ¿quién es la persona que va a sustituir, que va a reemplazar al alcalde revocado? Bueno, el municipio se quedó sin alcalde, ha sido revocado, ganó el sí. ¿Quién? ¿Quién creen, chicos? ¿Quién, ah? ¿Quién va a reemplazar al alcalde? Una, dos, tres. ¿Quién? Tú sabes, si me has contestado lo más elemental, ya, muy bien. El primer regidor, ¿no? El primero que está en la lista de accesitarios también. Entonces, primero le corresponde al primer regidor, ¿ya? Y se reúne en consejo municipal. Si es que la mayoría del consejo municipal o no hay quien lo reemplace, en esos casos el Jurado Nacional de Elecciones se va a pronunciar para un nuevo proceso electoral. Pero sería raro porque no se presentan esos casos. Y la solicitud de revocatoria debe estar bien fundamentada, más no probada. O sea, no necesita de pronto una evidencia contundente de los actos de corrupción de cierta autoridad, solo dice bien fundamentada. La pregunta es, ¿el Jurado Nacional de Elecciones, el quien admite, organiza, dirige los procesos, esa solicitud de revocatoria solamente la va a aceptar en el segundo y en el tercer año del mandato? Tú sabes que los gobiernos regionales y locales tienen 4 años de periodo en su gestión pública. Entonces, la revocatoria solo procede en el segundo y en el tercer año. ¿Cómo es así? ¿Quién lo estipula? La ley 26.300 de participación y control ciudadano. ¿Listo? Los regidores, ¿el accesitario es el que ocupó el segundo puesto en los votos? Sí, exacto. Es el segundo que ocupó. Los primeros se le da prioridad al primer regidor y luego a la lista de accesitarios. ¿Qué es la lista de accesitarios? La relación del partido, del mismo partido político, ¿no? ¿Qué personas están con esa capacidad de asumir esta responsabilidad? Tiene que ser la misma tendencia ideológica, ¿no? Del mismo partido. Bien, jóvenes, ¿qué pasa con una autoridad irrevocada? ¿Qué es lo que va a pasar? Esa autoridad revocada, por ejemplo, a ver si estamos 2022, elecciones 2019, 2021 y 22. Si procede el segundo y el tercer año, vamos a suponer que una autoridad ha sido revocada en el año 2020, ¿no? Ha sido destituida. ¿Se podrá presentar para estos procesos electorales? No, no puede presentarse, no se le admite. ¿Cuándo se le va a admitir? En los próximos comicios, es decir, en la siguiente. Tiene que esperar entonces 4 años más y recién podrá presentarse. Supongamos que gana el no en una consulta popular de una revocatoria. Si gana el no y una población está en desacuerdo porque quiere que se vaya esa autoridad, ¿podrá presentar otra solicitud de revocatoria? ¿Podrá ser procedente otro referéndum? Claro que no, dice que no. La ley dice no podrá, solamente procede en una sola vez durante el periodo, durante la gestión pública, es decir, durante los 4 años. ¿Listo? ¿Queda claro? Ya, muy bien, seguimos. Reemplazo de la autoridad revocada en el caso de un gobierno regional, lo va a reemplazar el vicegobernador regional. Ya, si no es el vicegobernador regional, tiene que ser uno de los miembros hábiles integrantes de la lista del partido político, ¿sí? Igual ocurre en el caso de alcaldes, ¿no? El primer regidor y luego el accesitario de su misma lista, ¿ya? Muy bien. ¿De qué se diferencia una remoción de una revocatoria? ¿Cuál será la diferencia?
Dime tú tus palabras claves. ¿Cuál es la diferencia, chicos? Uno, dos, tres. Vamos, tú puedes. ¿Será igual? No, Miss, no va a ser igual, pero definitivamente, ¿no? Remoción con revocatoria. Ya, muy bien. La diferencia está en el voto popular. ¿Qué quiere decir esto? Que en la revocatoria las autoridades son destituidas de su cargo por voto popular. Es decir, son autoridades que el pueblo los ha elegido, ¿ya? Así como los ha elegido, te dije que tienen el derecho de sacarlos, de destituirlos de su cargo. Entonces han sido elegidos por voto popular y también pasa por referéndum y participa también la población con su voto. Entonces, es la diferencia. Mientras que en la remoción de autoridades, remoción, el pueblo no los ha elegido, mejor dicho, a los funcionarios, ¿ya? Aunque el título dice remoción de autoridades, lo correcto sería remoción de funcionarios, ¿no? Entonces, aunque algunos le llaman autoridades políticas, porque autoridades o jefes militares, ¿no? Entonces, en otras palabras, chicos, no te olvides, ¿ya? Se refiere a los cargos de confianza. Entonces, los funcionarios que asumieron algún cargo, ya sea por orden del presidente de la República o por los gobiernos regionales. Estos cargos son de confianza, ¿no? De pronto le apoyo en la campaña electoral, ¿no? Un gobierno regional, un candidato gana las regionales y bueno, ya tiene listo quienes van a ocupar los principales cargos. Y de tal manera que si de pronto ese funcionario que ha ocupado ha sido designado por la autoridad, por el gobierno regional en este caso, y luego se ve que tiene faltas o tiene actos desagradables, inadecuados o corrupción, entonces tiene que ser cambiado, tiene que ser removido de su cargo, tiene que ser removido. Y para eso se necesita también el apoyo de la población con las firmas, pero para que no sea un escándalo entre los medios de comunicación y que el partido político no quede mal, entonces en muchos casos tienen que renunciar, ¿no? Tienen que renunciar. En la ley 26.300 también te dice que hay una excepción. ¿Qué autoridades, por ejemplo, designadas, mejor, designadas por el presidente de la República, no pueden ser removidos? Entonces, se refiere a todas aquellos jefes políticos, autoridades militares en las zonas de emergencia, ¿no? Entonces, el presidente de pronto los ha designado que puedan ocupar esos cargos muy importantes en las zonas de emergencia, por ejemplo, donde existe terrorismo, me dice, existe sí todavía, ¿no? Luego narcotráfico, entonces es en la zona de la selva central. ¿A qué me refiero? ¿A dónde me refiero, chicos? ¿Qué zona del Perú? ¿Ah? ¿Qué zona? ¿Qué zona de emergencia será? En el cual estos jefes políticos militares designados por el presidente de la República no pueden ser removidos. Muy bien. ¿Qué pasa si le dice a Grace, Grace, tienes que irte al Brian? Vas a terminar tu carrera de tu último año de medicina y al siguiente año en tu internado, ya pues tienes que salir, igual Yuri, Sofía, qué sé yo. ¿Ustedes aceptarían? Sabiendo que hay narcotráfico, terrorismo, ¿irías o no irías? ¿Ah? ¿Qué harías tú? Claro. Entonces Luisito dice, mi sí, yo lo hago. ¿Por qué? Porque mi vocación para ser médico, o sea, si yo elijo esa carrera es por convicción, porque mi propósito, mi meta es salvar vidas. El docente, ¿qué hace? Enseña. El ingeniero de sistemas, ¿ah? Crea programas, software, está con las máquinas, ¿no? Su función no es salvar vidas, mientras que ustedes sí, ¿no? Incluso a costa de tu propia vida. Entonces van a la zona del Brain, se van a donde, incluso hay becas, ¿no? Para que vayas a la zona, en la beca, ¿qué se llama del Estado? Beca continuidad, ¿no? O te van a las alturas, pero igual tienes que ir porque es tu vocación de servicio.
hacia la sociedad. Entonces, chicos, en esas zonas no son removidos los jefes políticos por cargos de confianza del presidente, ¿ya? Entonces, recuérdate que esos funcionarios no los elige el pueblo, sino los designa el presidente o el gobierno regional. Otro ejemplito también para que tú no te olvides, en el caso del Poder Ejecutivo, tú sabes que lo personifica el presidente de la República y tiene su apoyo, su brazo derecho, su respaldo. ¿A quiénes? A los ministros. El Consejo de Ministros es su apoyo, los 18 ministerios también. Entonces dirás, ¿quién lo ha elegido? Al ministro de Cultura, al ministro de Salud, de Economía. ¿Nosotros hemos votado por ellos? No, sino son cargos de confianza del presidente de la República. Y el grupo de la derecha, en el Poder Legislativo, hace todo lo posible para debilitar al gobierno y sacar a sus ministros. ¿No? Ese ministro, y cuántas veces ha cambiado el gabinete ministerial, jóvenes. Entonces, es otro tema, ¿no? De contiendas, revanchas políticas. Ya. Muy bien, para que una autoridad sea removida, sea cambiada del cargo, se necesita el 50% de electores del distrito o provincia donde esa autoridad va a ser cambiada, ¿no? Igual, RENIEC nuevamente interviene en la verificación de firmas. En el caso de remoción, como es una designación de puestos, no necesita el voto popular para preguntar vote por el sí, vote por el no, o sea, no va a consulta popular, no va a referendo. La remoción de esos funcionarios es de forma automática. Pasamos, siguiente tema. Demanda de rendición de cuentas. Demanda de rendición de cuentas. Señor alcalde, ¿dónde está el dinero del pueblo? Entonces, jóvenes, la demanda de rendición de cuentas es el derecho de, en este caso, por parte de la población hacia la autoridad, es el derecho de interpelar, cuestionar, censurar también al alcalde a través de una serie de preguntas, cuestionamientos, pueden ser 100, 200 preguntas, que la autoridad tiene la obligación de responder a todas esas preguntas respecto al presupuesto, al uso del presupuesto. Y la autoridad, de hecho, que sí tiene que responder, ¿no? Porque es su deber. Esta serie de preguntas, ya, este cuestionamiento se le llama el pliego interpelatorio, pero ojo, no va a pasar directamente al alcalde, ¿no? El ciudadano dice rendición de cuentas, ya, alcalde, de una vez, no, 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 sino que antes va a pasar por Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones, para admitir ese pliego interpelatorio y esa demanda de rendición de cuentas, tiene que verificar, es decir, ¿cómo te digo? Que se cumplan, ¿no? Los requisitos y en la fundamentación del pliego interpelatorio, en las preguntas, ya debe ser de forma clara, concisa, sobre el asunto. Y además no debe de estar, eh, por ejemplo, no debe tener contenido de palabras injuriosas, palabras que ofendan a la autoridad política. No puede ir eso, ¿sí? Entonces, si es que hubiera, lo rechaza el Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien, ese es el pliego interpelatorio. ¿Ya? En cuanto a la demanda de rendición de cuentas. Sobre el procedimiento, se necesitan las firmas, en este caso el 10% con un máximo de 25.000 firmas de la población electoral. ¿Y cómo se realiza el trámite? El trámite o el procedimiento, RENIEC, ¿no? Ya se tienen las firmas, nuevamente RENIEC interviene para la verificación de esas firmas y se remite el pliego a la autoridad interpelada. ¿Quién? Ya te dije, el Jurado Nacional de Elecciones. Recibe ese pliego interpelatorio el alcalde y el alcalde tiene 60 días para contestar y publicar el pliego interpelatorio, es decir, la contestación, las respuestas a ese pliego. Bueno, ese es el procedimiento para una rendición de cuentas. Bien, siguiente. Presupuesto participativo. Señor alcalde, ¿dónde está el dinero del pueblo, no? Aparte, tiene que ver con demanda, sí, ¿no? ¿En qué se ha gastado, señor alcalde? ¿En qué? Entonces, los alcaldes jóvenes reciben las propuestas de proyectos de la ciudadanía para atender los asuntos públicos. Pues un alcalde, supongamos que este año no hay procesos, ¿no?
Es el primer año del alcalde y recibe todas las propuestas de proyectos. Por ejemplo, acá, como puedes observar en la imagen, el ciudadano les dice, participa con propuestas de proyectos. Y los proyectos están encaminados a, bueno, que el dirigente menciona que quiere, o sea, que la ciudadanía desea vivir en un ambiente sano y saludable con bastante vegetación. O de pronto se necesita pues una cancha deportiva, un coliseo, una piscina, qué sé yo. Otro dirigente presenta su propuesta para solucionar el tema del agua, desagüe o energía eléctrica en su distrito. Entonces el alcalde, en el presupuesto participativo del 2023, supongamos, ¿no? Al año siguiente, recoge este año todas las propuestas y al año los analiza, se aprueba y al año se ejecuta. Entonces, para eso es importante el presupuesto, porque ¿de qué sirve que hay un proyecto, una propuesta y en realidad no hay dinero para poder solucionar ese tema? Entonces, quedaría solamente en papeles, en documentos. Entonces, el presupuesto participativo, jovencitos, es el instrumento de política y a la vez de gestión. ¿Qué va a definir conjuntos de, bueno, define en conjunto qué se quiere lograr, cómo y en qué se va a orientar los recursos, en qué se va a gastar el presupuesto? Y tú sabes que los municipios tienen dinero, ¿no? Tienen dinero del gobierno central, tienen dinero de la contribución que nosotros aportamos por pago de impuestos al municipio, arbitrios, alcabala, diferentes tributos, pagamos. Entonces, jóvenes, ya es otro. Y hay pueblos, ¿no? Tan pequeñitos que dentro de su jurisdicción tienen recursos naturales, minerales, y si entablan un buen acuerdo con las empresas, ya tienen parte del presupuesto de la regalía o el canon minero, ¿no? Entonces tienen más. Hay pueblos que no saben en qué gastar y algunas veces lo revierten al Estado, ¿no? Porque ellos también rinden al Estado, ¿no? Dan a conocer el informe. ¿Ya? Bueno, hablando de informe, creo que aquí tengo, antes de eso, ojalá que nos alcance tiempo para la presentación de un video corto. Una vez que procede la demanda de rendición de cuentas, ¿qué es lo que hace la autoridad competente? ¿Cómo informa al Estado, ¿no? Al Estado, ¿cómo informa? ¿De qué manera? Ahora veamos a continuación, vamos a ver qué procede esto, que se pueda reproducir. El informe de rendición de cuentas. La máxima autoridad de cada entidad pública debe presentar su informe de rendición de cuentas a la Contraloría General y a la ciudadanía en general para fomentar la transparencia y el control social. ¿Qué contiene el informe de rendición de cuentas? Información sobre cómo han utilizado los recursos y bienes públicos a su cargo, así como el resultado de su gestión. Por ejemplo, el planeamiento estratégico de la entidad, obras que ejecuta, personal y proyectos de inversión pública. ¿Cuándo debo presentar el informe de rendición de cuentas? Al cierre de cada ejercicio presupuestal y cuando culmine su gestión. Informe por periodo anual hasta el último día útil del mes de abril del año siguiente al año reportado. Informe por periodo final hasta 14 días después de producido el cese del cargo. ¿Cómo presento el informe de rendición de cuentas? La elaboración y presentación del informe se hace a través del aplicativo Rendición de Cuentas que puedes encontrar en nuestro portal www.contraloría.gov.pe, banner Rendición de Cuentas. Si es la primera vez que ingresas al aplicativo, dirígete a la opción Solicitud de acceso para asignarte un usuario y clave de acceso. Todo el registro de información es en línea y muy sencillo. No olvides que una vez enviado el informe de rendición de cuentas, se genera una constancia. Si tiene un código de barras, significa que ha sido remitido correctamente. Más información en www.rendiciondecuentas.gov.pe. Rendir cuentas fomenta la transparencia y el control social. Ya, bien chicos, entonces hemos podido observar este video, ¿no? Vamos a ver ahora. Ya, ok. Bien, continuamos. Entonces, como has podido observar en el video corto, una vez que la población presenta el pliego interpelatorio sobre la demanda de rendición de cuentas, la autoridad
de inmediato debe informar al Estado de manera virtual ahora que se ha utilizado, bueno, se ha creado varias plataformas para que también la autoridad pueda informar al Estado, ¿no? Bien, estuvimos aquí, presupuesto participativo. Entonces, el presupuesto participativo, ya entonces decimos en qué gasta el alcalde, ¿no? La autoridad competente y tiene que hacer un buen uso de estos recursos. Entonces, todo presupuesto participativo requiere obviamente transparencia, modernización, fortalecimiento, participación ciudadana. Y bueno, me adelanto un poco a decirles de que también existe un organismo autónomo del Estado que contribuye al control del presupuesto en diferentes instituciones del Estado y en las autoridades políticas, porque el dinero que manejan es del pueblo, entonces no se puede malversar fondos del Estado o este enriquecimiento ilícito, ¿no? O cualquier otro tipo de corrupción. Por lo tanto, ayuda, contribuye también. Me refiero a la Contraloría General de la República, la CGR, que va a contribuir en este aspecto. Bien, jovencitos, seguimos. Vamos a ver consulta previa. Ya, te toca participar. ¿Qué entiendes tú por consulta previa? ¿Quién hace la consulta? ¿A quién? ¿De qué? ¿Sobre qué? A ver, ¿qué entiendes tú por consulta previa? Ideas, chicos, ideas. Consulta previa. Dime igual una palabra. Se sobreentiende, ¿no? Se sobreentiende una palabra de la consulta previa. O dos palabras, como desees. ¿Ya? Apúrense, muchachitos. Grace, Yuri, Fran, Santoque, Juancito, ya estaba participando también. Kiara, Paola, Katy, ¿dónde están? Toque, toque. Ya, grupos vulnerables, consulta a los pueblos indígenas, Yuricito, preguntar. Ya, Yuri. Muy bien, muy bien. Ya, consulta previa, ¿ya? Como dice Yuri, obviamente, ¿no? Consulta previa, puedo deducir de que es una pregunta anticipada, ¿no? Una pregunta anticipada. Bien. ¿Alguna vez tú te has preguntado, cuando has escuchado las noticias, por qué existen conflictos sociales? ¿Por qué se enfrenta la policía, los militares con los pueblos minoritarios, pueblos originarios, pueblos amazónicos, andinos en el Perú? ¿Por qué es ese enfrentamiento, incluso hasta en muerte? ¿Por qué? Porque el Estado no respeta los derechos de esta población minoritaria. ¿Y por qué no respeta? ¿Por qué? Porque no pregunta anticipadamente sobre los recursos que tiene el pueblo, es decir, en la explotación de sus recursos. Si están de acuerdo que la empresa extranjera pueda apropiarse o explotar los minerales. Entonces, no pregunta, simplemente la población se da cuenta o se entera cuando la ley ya ha sido aprobada. Se da cuenta cuando la empresa está en la puerta de su casa y ya listos y prestos para explotar con toda su maquinaria. Entonces, es el caso, así como Tía María y muchos proyectos, muchos lugares que han sido atentados por el mismo Estado. Entonces, agro sí, mina no, Tía María no va. Es la protesta de los pueblos en la defensa de decir no a la contaminación del medio ambiente, porque ellos se ven perjudicados cuando arrasan con o contaminan su agricultura, su agua, su ganadería, actividades propias de la población. Entonces, y es así, pues la empresa Saude Perú llegó al Valle de Tambo para poder ya apropiarse, ¿no? Y extraer, explotar los recursos que existen allí. Y la población protesta, ¿no? Protesta bastante con justo derecho. Entonces, chicos, esta consulta previa que no realiza, lo podemos resumir así, ¿no? En esta imagen. Puedes observar y leer la imagen. Si yo te pregunto qué puedes deducir, de hecho que tú me vas a decir, ¿qué me puedes decir? A ver, escribe, ¿qué puedes deducir de esta imagen?
Ya, uno, dos, tres. ¿Qué podemos deducir, chicos? Al toque, pues. Será dominación, discriminación, poder, capitalismo, injusticia. Muy bien, exacto. Entonces, los pueblos, así como ves en esta comunidad, lo único que hacen es defender su territorio de las grandes empresas internacionales, ¿no? Y es lógico pensar de que su dinero, o sea, el dinero se acaba en cualquier momento, que no es lo primordial. Y lo que dura para ellos es su cerro, su lagunita, porque vive de esas actividades. Empresa Odebrecht igual, ¿no? Construye la carretera transoceánica para arrasar con pueblos, escuelas, colegios, lagunas y adueñarse de la carretera de todo el Perú prácticamente, o sea, costa, sierra y selva, la transoceánica que va hasta el Brasil, con la finalidad del cobro de peajes, ¿no? Entonces, ese es un acto de corrupción. Pero, Miss, ¿por qué lo permite el Estado? Ya sabes tú, pues, ¿no? Ellos que le prometen solventar los gastos de sus campañas electorales, corrupción de por medio, y los gobiernos autorizan y, bueno, así afirman, sin pensar en las consecuencias que afectará, pues, a estas minorías. ¿Qué se debe preguntar? Es si se explota o no los recursos naturales en su territorio. Si se emite esa ley u ordenanza, ¿les afectará directamente? Sí, no. Y si se realiza esa obra como Odebrecht, ¿cambiará su modo de vida? Claro que sí. Entonces, Miss, ¿cuál es el procedimiento exacto para una consulta previa? ¿Qué es lo que el gobierno debería de realizar? Entonces, en primer lugar, el gobierno, chicos, en las etapas de proceso de consulta previa, la palabra clave será iniciativa legislativa administrativa, ¿ya? Entonces, en primer lugar, se tiene que identificar esa medida legislativa. Segundo, se identifica a la población que va a ser afectada. Tercero, se informa, se publica, ¿no? Se publica esa medida legislativa. Luego, ¿qué más? Una vez publicada, la población, la comunidad se tiene que informar sobre esa medida y el otro, bueno, los pueblos se reúnen, ¿no? Entran en conversación, analizan y evalúan internamente si esa ley les favorece o no. Si favorece que la empresa ingrese a su territorio y explote sus recursos, o es que la población dice, pues si podemos estar de acuerdo, es que tenemos que poner algunas condiciones, establecer algunas condiciones para esas empresas extranjeras, ¿no? Que nos beneficie de repente cuánto de utilidad, que las empresas para erradicar la contaminación puedan colocar filtros de contaminación, expansión de los químicos. Entonces, chicos, si cumple todo eso, dicen, ¿no? Bueno, la población hace esa evaluación interna y luego entra en diálogo con el Estado. Dice, ¿no? Si estamos de acuerdo, señor presidente, tal, tal. Y si no está de acuerdo, igual, le dice que no, porque al final el último paso de este proceso de consulta previa será lo más importante, tomar la decisión, que sí o que no, ¿ya? Esa es la consulta previa, chicos. Bien, pasamos a otro tema sobre organización de partidos políticos. ¿Ya? Tema, partidos políticos. Y justamente este año estamos pues en el año del proceso electoral, el 2 de octubre de este presente. Todos pues, si es que tú tienes mayoría de edad, irás a las urnas electorales para emitir tu voto. Y yo te pregunto y contéstate a ti mismo, ¿no? Si ya sabes quién es el candidato para el gobierno regional, qué candidatos hay para tu región, o quiénes son los candidatos para tu distrito, para la alcaldía. Entonces, si sabes, ok, si has revisado su hoja de vida, ok. Pero si no lo hicimos, pues nos falta cuánto, 2 meses, un poquito más, para poder tomar esa decisión y no, porque la democracia es buena como sistema democrático. Una de las falencias de la democracia, como participa el pueblo para elegir a sus representantes, es que no hay conciencia. Y el pueblo, el elector, cuando toma la decisión a quién elegir, el mismo día de la votación. ¿Por quién votó? Y a veces ni siquiera sabe quiénes están compitiendo. Entonces, parte de nosotros, ¿no? También es responsabilidad de los ciudadanos.
Y después estamos echando la culpa. ¿Por qué me he equivocado si no lo conocía y ganó las elecciones? Muy bien, jóvenes. Las organizaciones políticas, estas elecciones deben ser libres en base a la democracia. ¿Qué condiciones se requiere? En primer lugar, que esas elecciones deben ser periódicas y conducidas, ¿no? Por el sistema electoral. Periódicas se cumple, sí, porque aquí no existe gobierno vitalicio, tampoco existe como te digo, la reelección inmediata, ¿no? Debe ser imparciales y transparentes y debe garantizar el sufragio universal, es decir, que no existe discriminación alguna para que los ciudadanos gocen de ese derecho del voto. ¿Debe ser transparente? Claro que sí. Los partidos políticos, chicos, no es porque, cada uno a la deriva, no. Tanto Fuerza Popular, Perú Libre, y entre otros, ellos están sometidos al ROP, que es el ROP, Registro de Organizaciones Políticas, ¿ya? Entonces, de todas maneras. También te dice que en la Constitución, el artículo 35, que todos los ciudadanos tenemos ese derecho de formar partidos políticos, alianzas electorales, movimientos independientes, pero que sí o sí cumple con ese requisito, ¿no? Que se necesita. Todo partido político tiene, o sea, no es del aire, no vive del aire, sino tiene financiamiento. Este financiamiento puede ser público o puede ser privado, pero lo que te dice la ley es que no debe ser de manera ilegal. Pero mis, como el partido de la señora Keiko, son 30 años en el poder. ¿Y cómo persiste hasta el día de hoy? 30 años. ¿Quién ha mantenido al partido político? ¿Quién ha financiado? Y bueno, y la respuesta está pues en los actos de corrupción, ¿no? Que las empresas han pagado, ¿no? Por campañas electorales y todo eso para poder continuar. Bueno, esa es una acusación que ya está pues en proceso judicial. ¿Listo? Entonces, las propagandas electorales también tienen derecho, propaganda electoral, utilizando medios de comunicación radial, televisión, por financiamiento público indirecto. O sea, ¿tienen ese derecho? Sí. Ah. Luego, ¿qué más te dice sobre el registro de organizaciones de los partidos políticos, ¿no? El ROP Jóvenes, que se ha creado en el año 2003, o sea, recientemente, considera y hace referencia a que todos los partidos políticos deben tener un símbolo, por ejemplo. Lo tienen, sí, aquí como ves en la imagen, el símbolo de la pala, el símbolo de la casita, del lápiz, ¿no? Luego debe de, bueno, aparte del símbolo, el nombre de su partido político, el fundador de su partido político, el estatuto, el reglamento de cada partido político. Entonces, cuando lanzan a un candidato para las regionales o para las presidenciales, el mismo partido político en el interior es como un comité, ¿no? Que ellos también por mayoría o por democracia eligen quién los va a representar, quién va a representar a ese partido político, ¿no? Entonces, ese es el caso de organizaciones políticas en el Perú. Entonces, el ROP tiene la función de inscribir a todos los partidos políticos. ¿Ya? Esa es su función. Debe de atender a los partidos políticos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, continuamos. Eh, ¿Qué nos dice sobre el ROP? El ROP con la OEA crea el sistema de registro. Miss, ¿interviene acá la Organización de Estados Americanos? Sí, para dar transparencia a los procesos electorales. ¿Ya? Por eso dice, facilita al ciudadano acceso rápido a los trámites y ofrece transparencia en los procesos de inscripción. Esa función, o sea, no solamente en el Perú nada más se queda, ¿no? Sino que hay organismos internacionales en las cuales vigila, controla que los procesos electorales se encaminen de manera transparente. Bien, jovencitos. ¿Qué nos dice acá sobre los objetivos del ROP? Tiene función de inscribir todos los partidos, movimientos, alianzas regionales en el Perú. Pero ojo, hay partidos políticos que están desapareciendo, si te has dado cuenta. ¿Qué partidos políticos ya desaparecieron? ¿Qué partidos políticos? Que se fueron. Y otros que persisten, ¿no? Partidos tradicionales que persisten. Entonces, ¿qué partidos ya no existen?
Por ejemplo, para estos comicios electorales ya no va. A ver qué. ¿Será el APRA? El moradito también. ¿Y por qué? ¿Por qué desaparecieron los partidos políticos? Porque ya no tienen ese derecho a participar en esos procesos, porque no pasaron la valla electoral. ¿Cuánto es? ¿Cuántos chicos la valla electoral? ¿Qué porcentaje es? Apúrate, te toca participar. Valla electoral. ¿Qué porcentaje se necesita mínimo para que sigan en competencia? Siga vivo su partido. Si no, ya fue. Alguien de ustedes sí sabe, chicos. ¿Cómo el grupo de biomédicas? Todas se las sabe. ¿Pues alguien nos podría decir? Ya, una, dos, tres. Es escribir un número mínimo para pasar la valla electoral. ¿Qué porcentaje? Un puntito más, Francito, ¿ya? 6%. Bien, tipos de organizaciones políticas. Tipos de organizaciones políticas. Las organizaciones políticas, Perú Libre, Fuerza Popular, cada partido político tiene su ideología, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, el grupo de Fuerza Popular que representan a la derecha, ¿ah? Su ideología, ¿cuál es su ideología, chicas? ¿Qué persigue? ¿Qué persigue? Fuerza Popular. ¿Cuál es su ideología? Cada partido pues se define si es blanco o negro, si es agua o aceite. No puede estar a medias. Entonces, su ideología es de la derecha el neoliberalismo, el mercantilismo, este capitalismo, ¿no? Que la propiedad privada, esa es su ideología. Y los partidos políticos de la izquierda, como el Lapicito, Verónica Mendoza, el Moradito, ¿cuál es su tendencia ideológica, filosófica? El comunismo, que dice de que la propiedad no es de uno solo, sino es de todos, ¿no? Justicia social te habla. Pero lo que se pretende es no ser extremistas, extrema derecha, extrema izquierda, sino lo que se busca, dice, algo en término medio, del centro. ¿Cuál será qué partido político representará el centro? Es como decir a medias, ¿no? Ese es el caso. Gracias, Francito. Muy bien, de los partidos políticos, mmm, te dice características son globales, ¿no? ¿Por qué te dice son globales? Porque participan todos. Aquí no hay límite, no hay límite participan alianzas, movimientos, partidos políticos, cada uno tiene su propia ideología, ¿no? Entonces son nacidos del pueblo, ¿no? Surge de su ideología más que todo. Y las famosas alianzas. Dame la mano, sí, toma la mano, ¿listo? De hecho, que se van a dar la mano entre que comparten la misma ideología. Ni modo que le va a dar la mano a ver que le dé la mano Castillo a Keiko. Somos amigos, dice, ¿no? Imposible, porque son dos oposiciones muy diferentes, ¿ya? Entonces existen alianzas electorales que no tienen mucha relevancia, ni tampoco los movimientos políticos como un partido político, que es más reconocido, ¿no? Pero no les limita que participen, no, no les limita. Existen movimientos regionales, sí, que con el tiempo, por ejemplo, tú sabías que existía, algunos piensan de que el Partido Perú Libre, recién como ha elegido Pedro Castillo, el lapicito, como piensas que, tal vez piensen de que recién apareció este partido este año. No, el partido político de lapicito tiene también trascendencia, solo que no era conocido, ¿no? Por ejemplo, Vladimir Cerrón ya encabezaba el gobierno regional de Junín. Ya se estableció ese partido político años y luego llegó a la presidencial y por primera vez en la historia tiene el poder, tiene el gobierno, el grupo de la izquierda. Por eso es que los de la derecha dicen, ¿cómo es posible, no? Hemos estado enquistados en el poder años, décadas, y ahora ingresa a la izquierda. Entonces, como es un golpe bajo para ellos, ¿no? Como que no lo quieren admitir. Bien, bien, jovencitos, entonces vamos a terminar la clase resolviendo las preguntas de nuestra práctica. Ahora empecemos. Ya.
Atento a las preguntas que tú tienes que responder, ¿ya? Tienes que elegir la respuesta correcta. Bien, veamos aquí. Si bien es cierto que como ciudadanos asistiremos a votar para elegir a nuestras autoridades locales y regionales, también es importante que participemos a través de nuestras conductas de control. De las siguientes alternativas, reconoce la relación incorrecta entre mecanismo de control y su significado. Bien, aquí tienes alternativas en las cuales te da qué mecanismo de control se refiere y su concepto respectivo. Pero resulta que una de estas alternativas tiene un error, tiene una equivocación. ¿Cuál de las alternativas tiene incoherencia? Es incorrecta. Uno, dos y tres. ¿Estás de acuerdo, Grace, Juancito, Yuri, Jonathan? ¿Están de acuerdo? ¿Listo? ¿Procede o no procede? A ver, ¿qué dices? A ver, dime tú, ¿qué palabra de la C hace que esa alternativa sea incorrecta? Muy bien, voto popular. Recuerda que en la remoción, en la revocatoria, las autoridades son elegidas por voto popular, mientras en una remoción son designados por el presidente de la República o gobiernos regionales, ¿ya? Son designados. Entonces, son cargos de confianza. ¿Ya? ¿Listo? A ver, podría mostrar en la página de la OMP donde puedo encontrar la información de los candidatos, eso voto popular. Ah, ya. Entonces tú, Francito, tú ingresas, como que recién, ¿no? Tienes razón, ¿no? Tenemos que elegir sin equivocarnos. Si no, bye bye. Entonces entras a la página de, bueno, internet, página de comicios electorales, candidatos para la región Arequipa, digamos, ¿no? Entonces sale una lista y la hoja de vida de cada uno de ellos. Y es ahí cuando vas a tener, se averiguas cuál es su trayectoria política, más que todo su profesionalismo, qué tipo de ciudadano, y todo ello averiguas y luego recién, pues, ¿no? Tienes una información para poder elegir. Porque muchas veces en elecciones nos dejamos llevar por el sentimentalismo, pobrecito, pobre candidato, por el populismo, como en la época de Alan García, ¿no? Popular, el primer periodo, porque es guapo, es el más joven, nos fijamos en las características físicas, como en las elecciones pasadas, el alcalde, el candidato por la victoria, creo que era, en distrito de Lima, perdón, esto, ¿qué era? Ay, no recuerdo. Pues George Forsyth, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es el más joven, todos. No, 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 no te dejes llevar por la apariencia, sino tenemos que analizar. Bien, podríamos estar compartiendo la pantalla. Ay, hijito, es que sabes que nos falta que te digo, resolver estas preguntas. Nosotros, ¿sabes qué vamos a hacer? Yo te voy a mandarte, bueno, información, las diapositivas y también estaba pensando ya realizar las preguntas para enviarte un formulario y que puedas repasar los temas de las 4 semanas. Ya esperemos que nos alcance el tiempo. Estos días te lo voy a enviar, ¿ya? Las elecciones regionales y municipales se llevarán a cabo el domingo 2 de octubre del 2022 en todo el Perú, eligiendo autoridades para el periodo 2023-26. Si luego de ser elegidas estas autoridades demuestran deficiencia en el ejercicio de sus funciones, ¿qué mecanismo se podría utilizar para sacarlos de su cargo? ¿Mm? Ya, ya tienes la respuesta. Muy bien. Mientras ya estaba leyendo, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? Porque gobierno regional y alcaldes son elegidos por el pueblo. ¿Qué les corresponde a ellos? Revocatoria. Revocatoria. Ya. Siguiente pregunta. Te dice, según el resultado de la consulta popular revocatoria hecha en el año 2021, estas 33 autoridades revocadas, ¿qué impedimento tendrán? ¿Qué pasa cuando una autoridad es revocada? ¿De qué se estarán impedidos, no? Limitados.
Pregunta número 6. Tu respuesta. Claro, pues, Francito, acá no te equivocas. Entonces, están impedidos de postular a la siguiente elección regional o municipal, según corresponda. Entonces, no pueden participar de manera inmediata, sino tendrán que esperar los próximos procesos electorales. Siguiente pregunta. Los vecinos del distrito de Victoria, debido a los actos de corrupción cometidos por el subprefecto distrital, deciden recolectar firmas para que se destituya a dicha autoridad de su cargo. ¿Qué mecanismo de control ciudadano se está aplicando? Ya, muy bien. Tendría que ser una remoción. ¿Por qué? Porque nosotros no lo hemos elegido al subprefecto distrital, ¿no? No hemos elegido ni lo vamos a elegir nunca, sino que es un cargo de confianza y por eso esta autoridad debe ser removida de su cargo. Siguiente pregunta. Veamos a continuación aquí, ¿ah? Una vez notificada, una autoridad municipal está obligada a atender el cuestionario de acuerdo con el artículo 31 de la ley 26.300, que otorga al ciudadano el derecho de interpelar a las autoridades locales y regionales respecto ¿de qué? ¿Sobre qué? Está muy bien, excelente, muchachos. La ejecución de los recursos públicos. La ejecución del presupuesto. ¿En qué se destina el presupuesto del Estado, no? ¿En qué los usa? ¿Hace un buen uso o no? Ese es el caso. Siguiente pregunta. El gobierno regional de Arequipa reactivó las actividades relacionadas al presupuesto participativo 2023 tras 2 años de estar detenido, producto de la pandemia por la COVID-19. ¿Quiénes no podrán inscribirse para participar de este instrumento político y de gestión? Una, dos y tres. Muy bien. Los presos, pues, los que están en la cárcel, ellos no podrán participar. Siguiente pregunta. ¿Qué debemos entender por consulta previa? No, no es la D. ¿Sí o no? Mira, la D te dice una acción del Estado donde se busca el consentimiento de la población rural para la aprobación de leyes que afecten sus actividades cotidianas y económicas. Ahí como que económicas, actividades como que no va, ¿no? Pero mira, aquí dice una acción del Estado donde se busca la consulta de los pueblos indígenas cuando se pretende, cuando se presentan iniciativas legislativas que afectan sus derechos colectivos, ¿no? Cuando se aprueban las leyes, ya está aprobada, la población recién se entera, la empresa ya está en su territorio, entonces estamos mal. Yuri, Una pregunta, disculpe, un pueblo indígena, ¿cómo es considerado un pueblo indígena, así por así decirlo? ¿Cuánto tiempo tiene que tener de haber sido declarado pueblo indígena por el Estado? ya, gracias, gracias Yuri. Los pueblos indígenas originarios de la sierra, de la región de la selva,
Desde el momento en que estos pueblos alcanzan primero una cantidad, o sea, en su jurisdicción, la población, por ejemplo, pasa en un límite en la cantidad de población, ya es considerado como pueblo reconocido, ¿no? O sea, de acuerdo a los censos, ¿no? Es una información que otorga el censo para poder acreditar y que son reconocidos como pueblos originarios. Entonces, porque aquí no hay discriminación, no existe discriminación. Y además de eso, su jurisdicción también debe de contar con lo legal, con lo formal, que esos territorios le pertenecen. Imagínate que un pueblo donde Imagínate que un pueblo andino originario puedan decir, pues son mis tierras, nos pertenecen los minerales, todos los recursos naturales que posee. Pero si no le corresponde y solamente son ilegales o solo argumentan porque quieren, pues no proceden, no son reconocidos. Tiene que haber formalidad y reconocimiento desde que lo admite el Estado con la mayoría de población, ¿no? Y ciertos atributos que debe de contar los pueblos. Entonces, como que por ahí va, ¿no? Por ahí va este reconocimiento. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿quién realiza el proceso de consulta previa? ¿Quién? ¿El Estado, los gobiernos locales, el Estado a través de representantes, el Estado por medio de organizaciones, cualquier institución pública del Estado? ¿Quién será? Respuesta correcta es la alternativa D de Diosito, el Estado por medio de organizaciones. Siguiente. ¿Qué asuntos se pueden llevar a consulta previa? Las leyes u ordenanzas que afecten directamente a un pueblo indígena y a sus recursos. Muy bien. Una de las siguientes menciones no es una etapa de la consulta previa, ¿no? ¿Cuántas etapas eran? 7, ¿verdad? 7. Ya, una de ellas no corresponde. ¿Cuál es? Aquí Juancito tiene razón. O sea, es decir, puede ser la E, puede ser la B. O claro, porque, a ver, recordemos, ¿no? Primera etapa es la identificación de la medida legislativa, ¿cierto? Segunda etapa, identificación de los pueblos indígenas, a quienes va a afectar esa medida. La tercera es la publicación de la medida legislativa. La cuarta es la información de la medida legislativa. La quinta viene a ser la evaluación interna de la medida legislativa. La sexta viene a ser el diálogo entre la comunidad y el Estado. Y el último es la decisión. Entonces, las alternativas tú no ves exactamente. A ver, identificación, sí está. Publicidad, sí está.
Evaluación interna sí está. Entonces, la duda es aquí. ¿Cuál no es una etapa? ¿Ratificación de los pactos o reunión preparatoria? Entonces, si tú, pero me dicen reunión preparatoria no existe en la, o sea, con ese nombre en las etapas. Pero si tenías que descartar una de dos, ¿cuál descartas? ¿Cuál será? La B te dice ratificación de pactos a través de ciclos de votación. ¿Hablamos de pactos? En ningún momento, ¿no? Entonces, esa es la que no corresponde. En reunión preparatoria, podríamos deducir que se trata de la etapa del diálogo entre la comunidad y el Estado, pero la B ya no tiene relación, ya no tiene relación. Pregunta, ¿a quién le corresponde determinar en el Perú cuáles de los pueblos son indígenas u originarios? Claro que sí, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hablamos del tema de derechos sociales, económicos y culturales? Y en lo cultural decía el derecho a la educación y el derecho a la participación minoritaria. Entonces, esta tiene relación con el Ministerio de Cultura. Siguiente pregunta. El concepto siguiente. Cualquier asociación permanente de personas que comparten una misma ideología y que buscan participar en el poder político o conquistarlo, presentándose reiteradamente en los procesos electorales, se refiere a presentándose reiteradamente una misma ideología. Reiteradamente. ¿Qué es? Muy bien, los partidos políticos. Porque recuerda que los, por ejemplo, movimientos regionales pueden desaparecer, ¿no? Si quieren se presentan o no, no tienen consecuencia. No tienen, a ver, no son consecuentes, esa es la palabra. No son consecuentes. Siguiente pregunta. Veamos aquí. La docente Claudia, en la clase con sus estudiantes, dialogan acerca del tema el rol de los partidos políticos y la democracia. Uno de los estudiantes da a conocer un dato correcto sobre el tema de la función de los partidos políticos, ¿no? ¿Quién da a conocer el dato errado? O sea, uno está en lo correcto y los demás se equivocaron. ¿Dónde lo encontramos? ¿Cuál es tu respuesta correcta? El rol de los partidos políticos y la democracia, uno de los estudiantes da a conocer un dato correcto. O sea, uno solamente dice que los partidos políticos, cuál es su función, ¿no? ¿Cuál es la función correcta? ¿Qué es lo que buscan los partidos políticos? Mientras los otros nada que ver, ¿no? Son características o funciones de los partidos políticos. ¿Encuentras el dato? A ver, analicemos. El primero, ¿ya? Ronaldinho dice que los partidos están llamados a imponer la democracia como mejor sistema de gobierno y solo así se podrá lograr el buen funcionamiento de las instituciones del Estado. Como te das cuenta, en esta primera alternativa, la palabra imponer, o sea, ¿cómo los partidos van a imponer? Nato, ¿no verdad? Nada que ver, dice imponer, exacto, muy bien, Francito.
La palabra imponer, lo mató a la alternativa. Nada que ver. X. A ver, siguiente. Te dice, Marco, debemos participar en la política de cualquier forma para hacer respetar la democracia. ¿Qué palabra mató a esta alternativa? Si has repasado un poquito el texto, también hace referencia. Ay, muy bien, de cualquier forma. A ver, dime, Grace, ¿qué debería de decir? O Franz, en lugar de cualquier forma, ¿qué debería de decir? ¿Recuerdan? Ah, muy bien. De forma responsable, adecuada, respetuosa, si se quiere decir, pero no de cualquier forma, ¿sí? En la alternativa D, te dice la democracia como sistema político es una forma de eludir al Estado. O sea, ¿qué nos importa el Estado a un lado? No, no, no. Es enfrentar al Estado, ¿ya? Y la otra, los partidos tienen legítimo derecho de competir, debilitando a los demás. Pero eso es una realidad. Pero textualmente te dice no se debe debilitar a los demás, al contrario, ¿no? Se debe fortalecer a los demás. Muy bien, chicos, gracias por tu participación. Cuídate mucho, seguir estudiando, ¿ya? Con las mismas ganas y el mismo entusiasmo que tú has iniciado este proceso. Cuídate, un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Gracias, chicos, gracias por participar. Miss, ¿va a pasar la diapositiva? Sí, Yuricito, sí voy a pasar las diapositivas y también voy a elaborar preguntas para que ustedes puedan responder un formulario de repaso de las 4 semanas. Estos días, Gracias, ¿ya? Miss. Ya, gracias. Gracias, chicos. Bien, chicos,